Bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí. Esta vez les traigo el inicio del quinto bloque de diálogo que tiene como nombre el panteón griego en Sumatsu. Bien, veamos. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Bien. Como ya sabemos, el panteón más importante entre tantos dioses de mitologías diversas por su gran popularidad. Es obvio que serían los predilectos siendo el panteón griego. Este es el principal tema que desglosaremos en este quinto bloque. Primero lo primero. Como vimos, parece que los 12 dioses del Olimpo sufrieron algunos cambios a su lista original, o esto es lo que yo entendí, ya que como vimos, la entrada de Adamas como un 13º es clara, además de que parece que Hades también es puesto en este mismo conjunto por las imágenes que se le ve. Ya que, aunque algunas personas se enojan cuando digo esto, es que Hades no es un dios del Olimpo porque no vive en el Olimpo, o para ser más claro, este no pertenece a los 12 dioses más populares, sino que forma parte de otro tipo de jerarquía. E incluso, su papel no fue tan relevante, ya que eran otros dioses los más relevantes al hablar del inframundo, como sería Caronte o los jueces, estos que están allí, o el propio Thanatos. Por lo tanto, el primer cambio es que aquí sí le dio un papel importante, como digo parece que sí es puesto entre los 12, igual que Hércules, que parece que también forma parte, aunque este es debatible. Es así como vemos cosas más interesantes, como que parece que la cronología que conocemos tuvo ciertos cambios a sus homólogos. Podemos ver claramente que la titanomaquia fue un torneo que es posible que Zeus peleara solo, o que quizás solo los dioses hermanos hayan sido los que participaron para darle validez a que Adamas se sienta merecedor de algo XD. Aparte de esto, la gigantomaquia, que igual que el mito Gea es la enemiga, este mito es interesante porque Hércules es el protagonista, y por lo que se ve en el pasado de Apolo, Hércules ya es un dios importante para este momento. La siguiente parte cronológica diría yo que es la rebelión de los dioses que, a diferencia del mito real, vemos cómo sale Adamas como la mente maestra del asunto y el conflicto. Bueno, tomando el primer punto, creo que no hubo tanto cambio en los 12 olímpicos, puesto que aún en el manga no se le toma en cuenta a Hades en formar parte de esto, sino que él forma parte de los 3 hermanos más fuertes. Adamas fue borrado o ni siquiera lo consideran para eso, así que son Zeus, Poseidón y Hades, lo cual está bien, pues es igual en la leyenda que ellos sean una trinidad, pero si son de los olímpicos son los 12, si son de reyes del inframundo es Hades, y algo que sí cambiaron conforme a la historia es la clara integración del dios Adamas, el cual se nos narra que al querer rebelarse y ser dañado por Poseidón este ordenó que su nombre fuera borrado y este renació en el inframundo como Adamantino, o como me gusta llamarle, Mechadamas o el cucarachón de fierro, jajaja. Y sí, como dato, Hades no forma parte de los 12 olímpicos, ya que este no vive en el Olimpo al igual que muchos otros dioses que tienen o su reino o simplemente no se les dio un título parecido, pero forma parte de los que se encuentran en el inframundo, aunque claro no tienen un nombre oficial, pues son más como de Hades el patrón y todos los demás nomás hacen su chamba. Hablando mitológicamente, claro, no es como los olímpicos que tienen que discutir y cada quien puede opinar o algo parecido, aunque Zeus hace lo que quería, solo los dejaba aconsejarlo. También, aunque suene contradictorio, ya que Poseidón es el dios del mar y tiene su reino en este al igual que otros dioses en él, pero él sí es parte de los 12 debido a que él puede subir y pasa más tiempo en ese lugar, a diferencia de Hades que debido a que debe mantener el orden no puede salir mucho. E igual hablando cronológicamente no tuvo mucho cambio conforme a los eventos grandes como lo es la titanomaquia o la gigantomaquia, solo cambiaron un poco lo que pasó. Sin embargo, el cambio más grande fue el de Hércules, ya que este no participó en la gigantomaquia en el manga y en el mito este participa siendo parte fundamental para la derrota de los gigantes. Como sé que no participa por el hecho de que Zeus aún tiene su forma joven cuando pelea contra Madre Gea y sus monstruos, los cambios son simplemente pequeños al igual en sus historias, siendo la titanomaquia un torneo de luchas en lugar de una guerra. Sin mencionar que al parecer muchos de sus mitos fueron distintos, como lo es Apolo contra Pitón, la serpiente en el mito la mata con su arco y flechas, pero aquí simplemente fue golpeado y terminaron siendo amigos, aunque me pone a pensar cómo habrá sido los acontecimientos de Tifón, el monstruo que aterrorizó al panteón griego. Se sabe por el manga que este respeta a Hades, lo cual tiene lógica, aunque este nunca luchó contra Tifón en los mitos, es un miembro igual de criaturas en el inframundo encerrado bajo un volcán, pero tengo entendido que con acceso al inframundo, pero nunca se han encontrado o luchado. E igual como habrá sido su lucha contra los demás dioses en primera, como resaltó Hércules, no tuvo participación contra este monstruo, aunque en el mito fueron los 12 quienes intentaron vencerlo contándolo, pero esto fue antes la rebelión de Adamas, ya que Zeus aún estaba joven y Adamas salió con este monstruo como uno de sus aliados en su rebelión, sin contar a Hércules. Personajes quizás como Apolo, Hermes, Ares, Poseidón, Zeus y demás lucharon contra. Me pregunto si fue como en el mito, cada dios tirándose un Raúl hasta ser vencidos y huyendo a Egipto. Bueno, tomando en cuenta lo visto en el manga y anime, el panteón griego es el más fuerte, al grado de ser el panteón que gobierna el Valhalla, pero por partes, hubo algunos cambios en cuanto al panteón griego mitológico, entre ellos, como ya mencioné antes, ser los que gobiernan el Valhalla, la integración de Adamas. El Tártaros es una prisión, en la mitología, el Tártaro sería algo por
Debajo del infierno griego, un sitio donde habitan los hecantiros y están encerrados los titanes como bien mencionaron antes, convertir la titanomaquia en un torneo fue algo novedoso, a diferencia de la mitología, que fue un combate para lanzar a los titanes al Tártaro y sean prisioneros por siempre en ese sitio, para después Zeus subiera como el líder de los olímpicos aunque en el anime o el manga. Menciona el cómo los griegos lograron hacerse del poder del Valhalla, por lo poco que se ha narrado en sí, se diría que por ser los más antiguos entre los dioses, puede que hayan tomado el control en totalidad de las áreas del panteón nórdico o estos mismos hayan asignado a los nórdicos, ya sea que todos fueron humanos que alcanzaron la divinidad o surgieron ya después, creados por otros medios, aunque en la mayoría de los casos, son seres de gran grado y ya existían desde antes, como dioses menores, o cada dios fue tomando una región distinta del mundo acorde a sus ideas. El caso es que los griegos son el panteón más fuerte y quienes están sobre los demás panteones. La verdad, no entiendo por qué se enojan cuando digo eso de que Hades no es uno de los 12 del Olimpo, XD. O cuando digo que son 7 arcángeles, o que Lilith no es canon en la historia bíblica. Pero bueno. Son cosas que no les gusta a la gente por algo, pero bueno, retomando el argumento de Hades, es que este no es alguien malvado como nos lo han pintado en otros medios representativos. Algo que me llama la atención de él es que parece que se encargaba de vigilar que los titanes y demás prisioneros del inframundo no salgan, y parece que es una buena representación. Que Hades fuera quien detiene a los titanes cuando quisieron salir en la obra, más que sea él mismo quien lo hace, ya que según yo entendí, este solo es una figura de mando. Después de todo, los carceleros serían los hecatoquiros, quienes sí detienen a los titanes de salir y de hecho, estos son mucho más poderosos que la mayoría de los dioses, algo que veríamos reflejado en que Hades es temido por Tifón en el manga. Y técnicamente, Hades también era respetado por los seres del inframundo, aunque, como dije, estos son mucho más poderosos que él, pero igual es una referencia que yo puedo notar. Aparte de todo eso, otra cosa curiosa, alejándonos de Hades, es que Zeus sí parece que no tiene interés por Tifón, de hecho, no se dio ninguna mención de Zeus por su parte. Y este sería como un rival de Zeus equivalente a Jormungandr para Thor y Orochi para Susano, pero considerando que Tifón no es tomado como rival, podríamos decir que Zeus es la versión más overpower que vence a Tifón sin dificultad, o simplemente nunca se enfrentaron, ya que se dijo que Adamas es quien tenía planeado usarlo en su guerra, pero como sabemos, Poseidón detuvo esta y solo quedó como una conspiración. Otra cuestión interesante es la ascensión de Hércules y la de Apolo. Podemos ver que ambos se ganaron el título de dios de manera diferente. Por lo que menciona Apolo, es que este se hizo su lugar, y técnicamente, Hércules también, excepto que este hizo sus trabajos para ganarse su lugar. Entre los dioses, no como conocemos que era para expiar sus pecados, y parece que Apolo fue en la gigantomaquia y vencer a monstruos también. En el primer punto, la mayoría se molesta porque ven a Hades como uno de los hermanos del Olimpo y por lo tanto, como a uno de los 12 principales por lo mismo, por ser uno de los hermanos olímpicos, lo de los arcángeles, pues la gran mayoría de la gente seguía por lo que dice la Biblia, donde se mencionan a 3 o 4 de los arcángeles, más no a los demás. Yo concuerdo en tu opinión de que son 7 arcángeles, y pues lo de Lilith, pues no es canon, puesto que en la Biblia no se dice nada al respecto sobre ella, salvo que es mencionada en la Biblia de los vampiros, una especie de libro sagrado para los vampiros por decirlo así, es donde se le hace mención a Lilith. Ya fuera de ahí, en ningún otro libro se le menciona en sí. Hades no es malvado, solo realiza el trabajo de guiar a las almas. Ya sea a los campos elíseos o al Tártaro, o como se llame el infierno griego, aunque más que guía del inframundo, si se pensaría más en Hades como el vigilante del Tártaro, una especie de carcelero, alguien vigilando que los titanes y hecantiros no escapen de su prisión, teniendo el respeto de la gente del inframundo y temido por su gran poder tomando en cuenta varios aspectos del manga, se puede ver a Zeus como alguien despreocupado, sin tanto interés aparente por su panteón, aunque esto es solo la apariencia. El comportamiento de Poseidón, demasiado ególatra y a veces maligno, lo que debía ser un dios que infunda miedo y respeto a los demás, Hades realmente siendo quien cuidaba de la entrada del Tártaro, aunque su título oficial en el manga es el regente del Eleim, y la inclusión de Adamas como uno más de los dioses del Olimpo. Es parte de la cultura popular, supongo, más porque Hades lo hacen un antagonista o villano en las series y películas. Y ya sabemos que Hades no es así en la mitología. Lo cual es interesante, dejaron a un Hades similar al mitológico y nos dieron a Adamas para llenar ese vacío antagonista en los griegos, XD. De hecho, dicen que son 12, XD, o más. Pero técnicamente es verdad que sí hay muchos arcángeles, pero los principales son 7, y sobre todo que estos representan lo contrario de los pecados, siendo los arcángeles las virtudes. Para mí, es lógico, 7 virtudes, 7 pecados, 7 arcángeles, hasta en las copas y trompetas son 7 ángeles mencionados, lo que en base se dice que sí son los arcángeles, por ser Gabriel uno de esos ángeles.
Si lo de Lilith es así de simple como una creencia popular de una historia nocturna, se defienden con que son los judíos, pero tal cual no está en ninguno de sus escritos, y tal cual la palabra Lilith es referente a búho o bruja en hebreo, tal cual no es una persona específica, sus menciones y tal cual la historia de Lilith no aparece, solo es una mención vacía. Porque incluso las traducciones hacen lo obvio, poner bruja o búho en vez de dejar Lilith, pero bueno. El infierno de Dante y Sam Wukong son canon, jajajajaja, XD. Sarcasmo. Pero bueno, los hecatoquiros son buenos, los malos son los gigantes y titanes, aunque si están encerrados, ellos ya están felices porque los titanes están ahora con ellas y ellos les hacían bullying a ellos. Pero eso es otra historia. Bueno. Para cerrar, quiero decir que parece que los griegos tienen un gran poder político entre los dioses. Como vimos, Ares iba a hacer justicia con su vanguardia, que parece ser el ejército de ángeles, lo que hace que esta pseudo raza divina sirva directa a Ares, porque también se vieron en la titanomaquia. Aparte de eso, vimos a Hefesto ayudar con la espada de Susano, algo que al menos sirve como muestra de poder y capacidad griega al ayudar a sus aliados. Aparte de eso, Hades parece ser el dirigente de las prisiones de Elaine por tener permiso especial de pasar aunque no sea un dios principal. Y sobre todo, Zeus con el papel de presidente que parece que toma muchas más decisiones importantes por ser un parlamento general. Bueno, algo que aclarar es que Hades, si es un dios principal, no es el principal de los olímpicos por la razón de que no es parte de ellos tanto en el manga como en el mito, sino que es un dios principal hablando de los del inframundo al ser su reino es el principal tomando en cuenta en el manga ya que él gobierna el infierno y este es parecido al infierno de Dante solo que con cada panteón, volviendo a Hades un principal. Me gustaría añadir o retomar lo que dije antes sobre Poseidón, más que nada en el manga me gustaría saber cómo es la forma de gobierno en los mares. Quizás sean 7 gobernantes mayores en cada uno de los 7 mares siendo Poseidón el principal, claro, al igual que en el mito Poseidón tenía caballos de mar, tienen un nombre y son caballos de agua pero no recuerdo cuál es. Él tendrá este mismo caballo. Una peculiaridad que se dice en el mito es que él puede controlar y hablar con las criaturas marinas, algo que no pudimos ver con esta versión de Poseidón hasta el momento. Por último, algo que aún no hemos analizado es sobre las armas que portan los 3 hermanos en el mito. Sus armas, las cuales fueron decreadas por los cíclopes, fueron el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el yelmo casco de Hades. El cambio que existió en el manga, más que nada el rayo de Zeus lo volvieron una metáfora a sus puños, los cuales eran tan rápidos como la luz. Hades no tiene su yelmo mágico que le permite volverse invisible, tiene una horca vidente que esta arma igual la tiene en su mitología pero no su casco que sería su arma principal. Con Poseidón él sí tiene el tridente, el cual no sufrió ningún cambio. Quizás podríamos teorizar o en un futuro nos podrían decir que la horca y el tridente al igual que la guadaña de Adamas fueron hechas por los cíclopes y que a Zeus ellos lo entrenaron o le enseñaron de alguna forma a aprovechar su velocidad aun con su tamaño corpulento. Bueno, esto ha sido todo, nuestro público querido. Sigan apoyando el canal y viendo más de nuestros análisis y teorías. No olviden suscribirse y compartir. En conclusión, el panteón griego es uno de los más complejos en cuanto a estructura y jerarquía. En cuanto a los dioses, según su poder y su función, hay dioses que poseen poderes más que otros y algunos que han sido catalogados de forma errónea según su función en el Olimpo, aunque claro, no podemos desenmarañar todo acerca de la complejidad del Olimpo, podemos darnos una idea de cómo era la función jerárquica de dicho panteón. Siendo así, me despido de ustedes, amable público, y esperemos volver con un nuevo análisis, esta vez sobre los Einerger ya a profundidad, sus historias, el porqué de la convocatoria de cada uno al Ragnarok y más sobre estos audaces guerreros. Les deseo un feliz día, tarde o noche, según sea la hora en que vean este video, y un gracias por apoyarnos a todos. El Team Shiba Akai se despide de ustedes, el admin Jack.